Tenemos una nueva lección del Tratado del Paisaje Español, el tomo 3 de los espacios naturales. Dentro de la lección 8 de Castilla y de León, llegamos ya a la última lección sobre Burgos. León tuvo 3 charlas, Valencia tuvo 2 y Burgos ha tenido 3. La primera fue las merindades y las sierras del Ebro, la segunda fue el espacio de la divisoria y la sierra de la Demanda, y la tercera es todo el sur y oeste de Burgos, que va a ser el Arlanza, la Ribera y los páramos. Fijaros que hasta ahora había sido fácil porque teníamos el apoyo de grandes leagues, de grandes parques naturales. Pero en todo el territorio que vamos a tratar ahora, solo tenemos este espacio natural de Saminares de la Arlanza y, como veis, nada más, ninguna otra protección en todo el suroeste de Burgos. Y si observamos las posibilidades que tiene este espacio, vemos que son enormes. Por un lado tenemos todos los bosques de la ribera, todas las posibilidades de ampliar al norte y sur del Lerma, y lo que aquí no aparece dibujado, todas las pequeñas masas boscosas que están muy debilitadas, muy aisladas y muy rotas en todo el oeste provincial. Empezamos con lo que contábamos de los Saminares de la Arlanza. Fijaros, cuando hablábamos del espacio natural de la Sierra de la Demanda, veíamos cómo incluso hasta se podía llegar a plantear la unión de los dos parques naturales, porque solo les divide realmente la carretera, el río Arlanza, que luego va a atravesar este espacio natural. Veis que había dudas a veces de a quién debían pertenecer estos espacios. Veis que la zona pinariega no respeta las carreteras, sino que continúa. Es decir, que siempre se podía llegar a plantear la unión de este espacio con el de la demanda. Es una de las dudas que he mantenido hasta el final. Porque al pie de la demanda aparecen estas bellísimas sierras de Covarrubias, de Silos, las peñas de Cervera, con el espacio natural importantísimo que es el espacio natural de Yecla o el LIC de los Saminares de la Arlanza, de 37.689 hectáreas. Y ya en el extremo oriental tenemos el Parque Natural del Cañón de Río Lobos, que tiene 10.000 hectáreas, pero que a Burgos corresponde 2.800 hectáreas. Pero fijaros que en torno a este espacio natural, buenísimo que se hayan protegido estos desfiladeros de la Arlanza y todos estos espacios en torno también a Silos, fijaros que hacia el oeste tenemos sierras y encinares que van avanzando en proas interfluviales merecedoras de protección. Tanto hacia Lara, como vimos que la habíamos incorporado al Parque de la Demanda, saltando la Nacional y llegando hasta la línea del ferrocarril, pero sobre todo hacia Lerma, avanzando hacia Lerma, avanzando, luego lo veremos también, hacia Madrigal, a partir de Otoria, a partir de la Sierra de Covarrubias, avanzando por el norte de Lerma, saltando la Nacional 1, que es la gran barrera que aparece aquí, hasta alcanzar Villamayor, también por el sur de Lerma, hasta alcanzar nada menos que a Villanosa de Muñó, ya en la tierra de Muñó, y descendiendo la sierra hacia Caleruega, es toda la sierra de Cervera, encontrando hacia Caleruega, con todos estos pequeños manchas, veis, de ciruelos, Pinilla, Pineda, Santa María del Mercadillo. Fijaros que esta zona de Paules, estas dehesas de Paules, descendiendo también, si os fijáis, al sur de Huerta del Rey y empezando los maravillosos pinares que van ascendiendo hasta el ferrocarril Burgos-Soria o hasta la Nacional Burgos-Soria, donde entran en contacto con los pinares que hemos protegido antes en el Parque Natural de la Demanda y con la zona pinariega y con el Parque Natural del Cañón de Río Lobos. Es decir, fijaros que a partir de este gran LIC hay muchísimas posibilidades de incrementarlo, sobre todo en las proas hacia el oeste y hacia el sur. Si ahora vemos cómo plasmamos el dibujo anterior, fijaros que este que proponemos sería el Parque Natural de la Arlanza. No hemos sabido bien cómo llamarlo, pero hemos seguido el nombre del LIC, que realmente es más que la Arlanza, porque veis, va a llegar casi ya por toda la zona pinariega, va a avanzar hacia Lerma, va a avanzar al sur de Lerma, pero bueno, en principio vamos ese nombre. La protección actual
era sumando este y este era de 40.489 hectáreas y quedaría aumentando el nuevo parque natural que promovemos, que esencialmente es las proas que avanzan acompañando a Lerma hacia el oeste y saltando la Nacional 1 y los espacios que van hacia el sur, hacia Huerta del Rey, hacia Caleruega y el incremento muy grande de todo el sureste en toda la zona pinariega hasta alcanzar el cañón de Río Lobos. El parque natural así alcanzaría aproximadamente las 100.000 hectáreas. El límite norte podría estar, como antes marcamos la Nacional Burgos, podría ser el ferrocarril. Como veis, siempre he tenido dudas también en Montes de Oca y en la zona también de Manzanedo sobre qué espacios deben pertenecer a qué parque natural. Incluso, como os he comentado antes, la posibilidad de que este parque se uniese al gran parque natural, incluso de la demanda. Este dibujo corresponde a los bosques de la Arlanza. Aquí tenéis Neila, la Demanda, Peña de Carazo, Silos, la Arlanzón al norte y a la Arlanza en Lerma. Al pie de la Demanda se extienden las sierras de Lara, de Covarrubias, de Silos, de Cervera, que continuarán hacia Soria en la Sierra de Cabrejas. Son sierras de quejigales, de encinares, de pinares realmente maravillosas, que encierran la impresionante Peña de Carazo. Encierran también los bellísimos desfiladeros de la Yecla y los monasterios y colegiatas de Covarrubias, de Silos, de Arlanza. Es un paisaje muy hermoso y muy austero y cobija, como veis, los monasterios de la Castilla que vio su independencia. Por fortuna, gran parte de este espacio está ya protegido con el Gran Lic del espacio natural del Yecla y de los Sabinares de la Arlanza, pero es preciso, como hemos visto, proteger sus bordes, que son precisamente los que están más amenazados, los que están más indefensos, e incorporarlos al Gran Lic, formando con todo ello un parque natural. Esto es visto desde el norte, por así decir, viniendo de Burgos, sobrevolando desde Burgos hacia el sur, que llamo las proas hacia el oeste. Es importantísimo proteger las avanzadas de las sierras que flanquean el río Arlanza, tanto a norte como a sur. Fijaros, en ellas los bosques han logrado saltar la Nacional 1. Siempre que cruzo la Nacional 1 me dan pena pensar qué va a ser de estos bosques que lograron saltarla, que han quedado aislados entre tierras de cultivo, sin el apoyo de los corredores naturales de sus bosques originales. Se detienen, como veis, esta primera proa norte se detiene ante la gran llanura deforestada hacia la tierra de Muñó y hacia el Cerrato. Pienso yo, si pudiéramos crear un corredor hacia el Cerrato, un futuro gran Cerrato protegido y repoblado sería clave para intentar crear corredores desde los bosques de la Arlanza hasta él. Ya lo vimos al hablar de Palencia, lo volveremos a ver. Fijaros, estos son los bosques de Paules. Allí vemos los bosques que también al sur del Lerma saltan la Nacional, al norte. Es una pena que todas estas proas con vegetación, con bosques autóctonos, no estén protegidas, porque están, como veis, muy, muy amenazadas. Menos problema tenemos hacia el este, en la tierra pinariega. Ascendiendo desde Huerta del Rey, asombra el paisaje de pinares infinitos, uno de los paisajes más hermosos de España. Pinares de Burgos, pinares de Soria, pinares que descienden de Neila, pinares que descienden del Urbión, que por desgracia no continuaron hacia el Moncayo. Creemos que los pinares de Burgos, como hemos comentado antes, de Soria, merecerían, junto con las sierras de la Demanda y de Neila, y probablemente con todo este territorio de Huerta del Rey, la declaración de Parque Nacional. Lo hemos dicho antes, lo repetimos. Fijaros entonces lo que realmente vamos a tratar ahora, que es todo este espacio que hemos visto de la Arlanza, que alcanzaría las 100.000 hectáreas, y ahora vamos a ver los espacios de la ribera y estos corredores que avanzan Lerma y luego veremos los páramos. Fijaros, en la ribera
desde el gran dique de los Aminares de la Arlanza hasta el Duero, y desde este hasta el sur de Burgos, se extienden una serie de altozanos, de bosques, que desde interfluvios, que van descendiendo hacia el Duero, y que van rodeando, por ejemplo, en el caso de Aranda, hasta Roa, y que logran alcanzar al río entre Berlanga y Aranda, entre Berlanga y Aranda, en un tramo interesantísimo. ¿Veis? Al norte de Aranda aún uno puede marcar los límites de estos bosques muy rotos, muy debilitados, pero que logran saltar el río y acompañar al suroeste de Berlanga el Duero hasta la frontera provincial. Luego saltan también el río uh, al sur de la Vid. Fijaros, en el monasterio de la Vid, también desde toda esta zona tan rica que veíamos de Huerta del Rey, pues hay muchos espacios aún en Brazacorta, en la frontera con Soria, llegando hasta la Vid, muchos restos de bosques totalmente indefensos, que incluso llegan también a saltar el Duero y saltar al sur de la Vid. Los bosques vuelven a aparecer en la frontera sur de la provincia, en la zona de Fuente Enebro, en el límite ya de la ribera, y también vemos manchas en los barrancos, en los límites de los cultivos, muchos bosques muy debilitados y amenazados. Y también fijaros en torno al Esgueva, de Caleruega, de Tierra de Arauzo, toda serie de pequeñas isletas, de barrancos que acompañan a los ríos, que van acompañando el Esgueva. Veremos en torno a Gumiel. Fijaros el paisaje que se nos presenta tan complicado y a la vez que ha sobrevivido, ha llegado hasta nosotros. Es realmente asombroso que hayan llegado hasta nosotros. Entonces, nuestra propuesta es tratar de hacer reconocibles estas manchas, tratar de darles nuevos límites, tratar de incorporar cultivos, comprando los campos para dar cohesión a estas manchas. Si es posible, enlazarlas, todas ellas, con esa compra a veces de cultivos o de pequeños campos que permitan repoblarlos, de encinares, de quejigales, y si es posible enlazarlos y formar un espacio que conectase con este parque natural de los Aminares de la Arlanza, que limita al norte toda esta región de la ribera. Este sería un poco el intento de dar cohesión a todas esas manchas y proponemos unificarlas en un corredor todo lo unido que se pueda, que desde el Parque Natural de la Arlanza descienda hacia el Duero, en primer lugar rodeando Aranda, quizá este es el tramo más poderoso, rodeando Aranda por el norte y llegando hasta Roa. Por el este, descendiendo desde Huerta del Rey, descendiendo hasta la Vid, por todo este corredor rodeando Vieja Clunia. Al otro lado del Duero, continuaríamos al sur de la Vid, con este corredor, y también en el sur provincial trataríamos de proteger los barrancos de las terrazas que van también descendiendo hacia el Duero en los límites de los cultivos, todos estos tramos. En el Esgueva plantearíamos otro corredor también en los bordes y los barrancos del río que protege la vegetación que puebla los manchas y barrancos que descienden al río, uniendo con todas estas al oeste de Gumiel, otro corredor, el corredor F. La suma de estos corredores, el A, al norte de Aranda, hasta Roa, el B, hasta la Vid, el C al sur del Duero, el D, en Fuente Nebro, el E, en todas estas terrazas que van descendiendo, y el F en el Esgueva, tendría unos 40.000 hectáreas, todo este, más los 10.000 del Esgueva en total, tendríamos 50.000 hectáreas que denominaríamos Parque Natural de la Ribera, para darle entidad. Como veis, siempre nos queda la posibilidad de que queden unidos al gran parque de 100.000 hectáreas del Almarza, ¿no? de la Arlanza. Todo esto forma parte de un intento de ir hacia el oeste, de ir invadiendo, salvando todas esas manchas de bosque que han quedado sueltas. Fijaros, hablamos desde Lerma, de la zona de Paules,
llegar a la zona de Cobos, ya en Palencia, a la zona de las dehesas del Cerrato en la antigüedad, que teníamos, como veis, 13 kilómetros, 20 kilómetros, que era esta conexión que pretendíamos en muchos corredores. Fijaros, en la Esgueva hasta Santibáñez, tendría que ver con estos corredores que hemos planteado, seguir el Esgueva para llegar también al Cerrato, de Avellanosa, que ahora lo vamos a ver, por Villafruela, de Paules hacia el Cerrato de nuevo, siguiendo la Arlanza. También hacia el sur lo planteamos en su momento, llegando al Duero en Peñafiel, para luego seguir hacia el Parque del Duratón. ¿Veis cómo de nuevo estamos aquí en el límite de Aranda? Porque todo esto nos mostraba que estábamos en el límite realmente, y así es, estamos en el límite de los encinares, en el límite de los quejigales también, porque aquí ya empieza la gran llanura a partir de Roa, la gran llanura arenosa del Ebro, del Duero, que va a producir esos maravillosos pinares de toda la zona de Valladolid y del oeste de Burgos. Y este sería un poco el límite, llegando hasta Montes Torozos, el límite de toda la zona de esa cuenca, de esa especie de gran lago, se llenó sus playas de arena, que va a dar origen a los grandes pinares de pino de la zona del Duero. Entonces, fijaros, si ahora seguimos hacia el norte, sería muy importante que las dos proas a norte y sur de Lerma, la que hemos visto que llegaba hasta Villamayor, al norte de Lerma, y la de Avellanosa, que llegaba por el sur, puedan avanzar hacia el oeste, para llegar, como hemos dicho siempre, hasta el Cerrato y hacia el Arlanzón en la tierra de Muñó. La del norte podría llegar hasta Villaizán, donde también hay manchas de bosque, a través de Zael, Villamayor, e incluso llegar hasta Belvimbre, donde también quedan restos de bosques al norte de Mahamuz de Santa María del Campo. Eso sería el corredor del norte. Luego iríamos por la divisoria Arlanza, Cogollas, también hacia los barrancos de Belvimbre, y por estos alcanzar el Arlanza en la zona de Ontoria y Peral. Es decir, venir por aquí y llegar a Ontoria. El objetivo es intentar alcanzar Palenzuela desde Belvimbre, por toda esta zona de barrancos que aún conservan pequeños bosques, como veis en los bordes entre el Arlanza y el Arlanzón, entre los dos valles. Alcanzando. También podríamos, como hemos dicho, avanzar desde la proa de Avellanosa, ir a los Baúles, al sur de Lerma, sur de Tordormar, por Torre Padre, llegar de nuevo a Ontoria, al sur del Arlanza, que hay en los barrancos quedan restos siempre de vegetación para llegar aquí. Luego llegaríamos así al río Franco, y a este mismo río también podríamos llegar por el sur. Desde Avellanosa intentaríamos alcanzar Villafruela por los bordes de sus arroyos, siguiendo el río Franco, alcanzar Ontoria de nuevo. Así llegaríamos al borde norte de todo el Cerrato. Fijaros el intento, a través de pequeñas manchas, de ir avanzando hacia el oeste hasta llegar al Cerrato. Y también, más al norte, tendríamos el mismo objetivo, que es lo que llamo corredores del Arlanzón, de Cardeña, Los Ausines, Muñó. Desde el límite del Parque Natural de la Demanda y de la Almarza, todos estos grandes parques naturales, pueden avanzar corredores en las deforestadas tierras del sur de Burgos. El primero, siguiendo el Arlanzón, lo dijimos ya antes, podríamos llegar a la Cartuja, por los barrancos de los bordes de Castrillo. Importantísimo. Sería suponer llegar desde el Parque Natural de la Demanda hasta las puertas de Burgos. El segundo, partiendo de Carcedo y de Modúvar, también y rodearíamos el Golf, norte de Serracín, y alcanzaríamos los Ausines, en Arcos y en Cavia, alcanzando Villavieja. El tercer corredor, el C, avanzaría desde Ontoria
hacia Serracín y Cogollos, Villanueva y Arcos. ¿Veis? Juntaría con el corredor B, hasta alcanzar Cavia, Villavieja, es decir, ya la tierra de Muñó. ¿Veis? Dos corredores, el B y el C, pueden complementarse. Ya en los bosques de Torrepatierne, esto es muy importante, alcanzar estos bosques por estos barrancos de Villavieja, que es una masa forestal importante. Y por último, el cuarto corredor sería el corredor D, que por Vasconcillos, desde Ontoria, que habíamos llegado a Cogollos, al norte de Cogollos, por Vasconcillos y Arenillas, alcanzar también Torrepatierne. Así vamos acabando de enlazar al norte de Cogollos todas las masas forestales aisladas que entran. Todos se tratan de salvar todas estas pequeñas manchas aisladas de vegetación y darles cohesión. La superficie de estos corredores y de los de la Arlanza que hemos visto el río Franco supondría unas 20.000 hectáreas. Y ahora hablamos de los últimos corredores, también muy difíciles, que son los corredores del Odra, del Bruyés, del Hornazuelas, Urbel y Ubierna. Fijaros, cuando hablábamos de los montes Torozos, recordáis que tenía mucha importancia crear aquí un gran espacio natural muy consolidado de los montes Torozos, de los páramos de Astudillo, de Torquemada, porque veíamos la posibilidad de enlazar con los parques naturales de Amaya, Humada, de la Divisoria, del Cantábrico y de las sierras del Ebro, a través de estos páramos que van rodeando los ríos de Burgos, por esta tierra de páramos, para intentar alcanzar aquí al lado del Pisuerga, saltando ya el Pisuerga, con todo este parque que creábamos en Palencia. Recordar que para eso se creó todo este espacio natural de 60.000 hectáreas de Montes Torozos, Torquemada, Astudillo, que saltaba el Pisuerga, como veis. Pues lo que proponemos aquí es lograr desde aquí, lograr enlazar con el Parque Natural de la Divisoria Maya-Oca. Solo los barrancos que descienden de las terrazas en los ríos Bruyés, toda esta zona, el Odra, Hornazuelas, Urbel y Ubierna. Fijaros todos estos restos de vegetación que quedan en sus barrancos a partir de las mesetas de los páramos, permitirían, repoblando sus cuestas y barrancos, crear corredores norte-sur que permitan unir desde estos parques de la Divisoria, permitan unir con el río Arlanzón, llegar hasta Arlanzón y luego seguir los corredores al norte del Arlanzón hasta alcanzar el dique Astudillo, Montes Torozos de Palencia, en el extremo de Burgos. Fijaros que iríamos al sur de Sasamón, entre Castrojeriz, hasta alcanzar la zona del desfiladero de la Matanza, en Astudillo, en este corredor ya conectado con Montes Torozos. La superficie de estos corredores sería de unas 25.000 hectáreas. Fijaros cómo era la protección actual de Burgos en esta zona, que vimos este pequeño gran lic de 37.000 hectáreas y el gran vacío que había dejado desprotegidos todos los restos de vegetación. Y esta es la propuesta que hemos hecho, donde tenemos el Parque Natural de la Ribera, tenía 50.000 hectáreas, los corredores naturales Cerrato-Muñón, de 20.000 hectáreas que vimos, y el corredor del Odra Urbel de los Páramos, con 25.000 hectáreas. Y como veis, esto se suma a lo que habíamos planteado, el Parque Natural de las Merindades, de 150.000, el de Treviño de 20.000, el del Ebro, de las Sierras del Ebro, de 160.000, que podrían formar un gran parque de 330.000 hectáreas, el Parque Natural de la Divisoria Maya-Oca, de 70.000 hectáreas, 100.000 si incorporase los montes de Oca, el Parque Natural de Mandane y la Oca, con 200.000 hectáreas, el del Parque Natural de la Arlanza, con 100.000. Siempre existe la posibilidad de llegar a unir estos dos grandes parques naturales, incluso con el de la Divisoria, y los parques de los corredores, de los páramos y de estos corredores hacia el oeste, que acaban, como veis, sumando casi 100.000 hectáreas, estarían en 95.000 hectáreas.
Esta sería la suma de todas estas áreas naturales, produciría 795.000 hectáreas. Si le sumamos los pequeños diques de los ríos burgaleses, que son 6.790 hectáreas, alcanzaríamos aproximadamente las 800.000 hectáreas, es decir, un 57% de la superficie provincial. Habríamos más que duplicado la protección actual del 24,85%. Como veis, estamos por debajo, en el 57, por debajo de la media que estamos consiguiendo en otras regiones españolas, que estamos en el 70. Pero como veis, es muy importante que se lograse. Esto es lo que quisiéramos para el Burgos del futuro, sus grandes paisajes salvaguardados y los que están desertizados en parte iniciando su recuperación. Como veis, el gran problema, en cierta manera, de Burgos está en este corredor de la Divisoria, en estos corredores que al norte del Arlanzón, entre el Arlanzón y el Odra, todos estos corredores y la protección de los espacios arbolados que están aislados y rodeados de amenazas, y por supuesto la protección en unidad de todos los LIC de las merindades, el reforzar las sierras del Ebro, el reforzar la demanda y el reforzar Arlanza y la Ribera. Y muchas gracias.